Bendiciones a todos. Bienvenidos una vez más a su canal Soldado de Jesucristo. Un canal donde se comparten enseñanzas 100% como está escrito en la palabra de Dios. 100% bíblicas. En esta nueva emisión de nuestro programa, Bomba Bíblica, quiero compartir con todos ustedes la continuación del tema del video pasado, que era el rapto secreto. Y vimos también que en mi canal hay unos videos, una serie de programas de videos de escatología bíblica explicando detalladamente y más a profundidad este tema del rapto, refutando punto por punto y argumento por argumento. En este video vamos a hacer un resumen de los textos bíblicos que nos mencionan la segunda venida de Jesucristo. Ahora, hay aproximadamente unos 24 textos que nos hablan de la venida de Jesucristo. Les presento este texto que es 1 Corintios 15, 23. Entonces vamos a iniciar con este texto que dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, aquí vemos contundentemente que se nos está mencionando la venida de Cristo. Y también nos da otro detalle muy importante, que en la resurrección, porque en este contexto, si usted lo lee desde el versículo 1, usted se dará cuenta que está hablando de la resurrección de los muertos. Ahora, en el versículo 23 nos dice que cada uno resucitará en su debido orden. Hay un orden, que es primero Cristo, que es la primicia de la resurrección, el primogénito de la resurrección. Luego, los que son de Cristo. Note que aquí tenemos una oración subordinada adverbial temporal que nos dice luego los que son de Cristo. Cuando una oración, ya sea completa o subordinada, nos menciona un aspecto temporal de la situación o de la circunstancia, nos está dando a entender que hay un límite de tiempo, hay un cuándo. ¿Cuándo van a resucitar los que son de Cristo en su venida? Ahora, quiero también compartirles con ustedes desde el idioma griego y la concordancia exhaustiva Strong el significado de la palabra parusía, que es la palabra allí que tenemos en griego, parusía, y usted se dará cuenta que está en singular. Singular significa uno, plural significa dos o más de dos. Dice la venida. Bueno, creo que hasta ahí estamos bien. Si usted sigue leyendo allí mismo en el mismo capítulo, llegamos hasta el versículo 51 y 52. Analice esto que dice el apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio. Aquí el apóstol Pablo nos va a revelar un misterio. Pero ese misterio, hermanos, no es el rapto secreto. Ese misterio no es que vamos a desaparecer y que va a venir Jesús invisible y que nadie lo va a ver, supuestamente. Eso es una fábula. La venida de Jesús es visible. Todo ojo lo verá, como dice Apocalipsis 1:7. Sigamos analizando esta parte. No todos dormiremos.
O sea, no todos vamos a morir. Está hablando de la muerte. Y dice, pero todos seremos transformados. Oración adversativa. Todos seremos transformados. Ojo, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es, unos vamos a estar vivos, otros ya van a estar muertos. Pero, ojo, todos seremos transformados. Esto incluye a los muertos, porque se supone que para los muertos ser transformados tienen que ser resucitados. Y en esa resurrección es que los muertos van a ser transformados. Ahora, luego nosotros, los que vivimos, que eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, que ya vamos para allá. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque, oración causativa, se tocará la trompeta. Escuche, la trompeta. Va a haber una trompeta específica que va a anunciar la venida de Cristo. Y eso también es comparativo con Apocalipsis 11, donde suena la última trompeta, que es la séptima trompeta que toca el séptimo ángel. Comparativamente, como dice aquí. Y los muertos serán resucitados. Escucha, hermano, que esto es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, que ya enseguida vamos a analizar allá. Los muertos serán resucitados al toque de esa trompeta, que es comparativo con Apocalipsis 11, con el toque de la última trompeta, porque después del toque de la última trompeta no van a haber más trompetas. ¿Cómo es posible que en el rapto se anuncie una trompeta que es la final trompeta, que está diciendo aquí el apóstol Pablo, pero después de esa final trompeta sigan muchos más acontecimientos después? Otra cosa incoherente que le menciona a usted el rapto secreto es que Jesús viene del cielo hacia la tierra, supuestamente llega hasta las nubes, invisible porque nadie lo ve. Supuestamente los cristianos son raptados y supuestamente Jesús se devuelve para el cielo a celebrar. Eso es algo completamente contradictorio. Cuando Jesús viene es porque viene. No es que viene a quedarse en la nube y se devuelve otra vez para el cielo. No, Él viene del cielo a la tierra. Analice usted ese contexto. Entonces, si usted analiza bien, bueno, ahora vamos a comparar aquí con 1 Tesalonicenses 4, que es el mismo apóstol Pablo. Acuérdese que ya el mismo apóstol Pablo dijo que es en la venida de Jesús cuando van a resucitar los muertos, que es en la venida de Jesús cuando los muertos van a ser resucitados. Ahora, el mismo apóstol Pablo nos menciona que en la venida de Jesús es donde vamos a ser arrebatados. Póngale cuidado y póngale atención. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Note que aquí el apóstol Pablo está diciendo lo mismo que está diciendo en 1 Corintios 15, 23 y 51 y 52 del capítulo de 1 Corintios 15, allí mismo. Analice usted. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, en el versículo 51 y 52 dice, porque no todos dormiremos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces está diciendo que van a haber unos vivos y otros que ya están muertos cuando el Señor venga. Dice, hasta la venida del Señor. Note que aquí nos vuelven a mencionar la venida, que es una sola.
y concuerda con Mateo 24 y Marcos 13, donde nos dice que la venida del Señor es después de la tribulación de esos días. Si usted lee Mateo 24 desde el versículo 21 hasta el 29, usted se dará cuenta que está hablando de la gran tribulación. Entonces Jesús viene es después de la gran tribulación. El rapto secreto le dice a usted que Él viene antes de la gran tribulación. Sigamos leyendo aquí. Note que el versículo 15 es contundente. Nos está hablando específicamente de la venida, la parusía del Señor. La parusía del Señor es una manifestación visible de Jesús, o sea, todo ojo le verá. Cuando Él venga, la tierra va a temblar. Eso es lo que va a pasar después de la gran tribulación. En el video pasado ya he explicado algunos conceptos en los cuales nos han confundido trompetas con copas, confundiendo ira con gran tribulación, ira de Dios con gran tribulación, confundiendo rapto con venida, confundiendo que es que nos vamos antes de la gran tribulación, sabiendo que la Biblia dice que la venida de Jesucristo y el arrebatamiento es después de la gran tribulación. Aquí en el versículo 16 sigue: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá, o sea, viene descendiendo del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces Él desciende del cielo. Note esto, qué curioso, que concuerda comparativamente con el versículo 52 de 1 Corintios 15, que es el mismo apóstol Pablo. Dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 23? Que los muertos en Cristo resucitarán en su venida. Entonces ya tenemos algo claro aquí, que es en la venida, no en ningún rapto, es en la venida de Cristo donde los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros los que vivimos, vea que aquí están los dos grupos de los creyentes en Cristo, los que están muertos, y los creyentes en Cristo que están vivos. Luego nosotros, entonces mire que primero resucitan los muertos en Cristo, resucitan primero, listo. Después de que resucitan los muertos en Cristo primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados, ¿sí? Pero note que antes de ser arrebatados tenemos que ser transformados, porque ya lo dijo el apóstol Pablo allí mismo en 1 Corintios 15, 52, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados a la final trompeta. Entonces suena esa trompeta, resucitan los muertos en Cristo transformados, y nosotros, luego nosotros también tenemos que ser transformados. ¿Para qué? Para poder recibir al Señor en el aire. Tenemos que ser arrebatados juntamente con ellos, con los muertos que fueron resucitados incorruptibles, y nosotros también tenemos que ser transformados incorruptibles. Por eso lo dice el apóstol Pablo allí: para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Note que aquí no dice que nos vamos a devolver con el Señor para el cielo. No, dice estaremos siempre con el Señor, o sea, vamos a recibirlo. Póngale pues cuidado. Normalmente cuando el rey, hablando humanamente, cuando un rey iba a otro lugar, siempre iba una comitiva a recibirlo, pero después de que lo recibían volvían, ¿sí? Porque el rey venía. O sea, el rey no llegaba hasta la entrada y se devolvía otra vez. No, el rey llegaba hasta la entrada, lo recibían ese grupo de personas que eran los encargados de recibirlo, para acompañarlo hasta ese pueblo, o hasta su llegada, hasta ese reino o hasta ese castillo. Entonces, aquí no nos dice que Jesús llega en las nubes y se devuelve. El rapto lo engaña a usted y lo confunde a usted diciéndole que es que Cristo llega de una manera invisible,
secreta, que nadie lo va a ver supuestamente, cuando dice la palabra de Dios en Tito 2:13, que nosotros aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Allí se usa la palabra epifanía. Epifanía significa una aparición. ¿Cómo es posible que sea una aparición, pero que nadie sepa, porque es un secreto? Hermanos, vea, abramos los ojos. Por eso es que hay que seguir lanzando bombas y los hermanos van a despertar, porque hay muchos hermanos que ya están abriendo los ojos y quieren de verdad buscar a Dios sinceramente, creyendo como está escrito en la palabra de Dios y no como algunos apóstoles modernos han querido tergiversar y engañar y llevar a muchos creyentes en Dios por el camino equivocado de las falsas doctrinas, como el rapto secreto, que es una falsa doctrina. Cuando Jesús venga en las nubes, lo dice allí claramente, los muertos en Cristo resucitarán, sonará una trompeta que será la trompeta final, es el último toque de trompeta que se va a escuchar cuando Jesucristo venga, que eso concuerda comparativamente con lo que dice Apocalipsis 11, donde suena la última trompeta, que es donde viene Jesús y se derrama la ira de Dios. Una cosa es la gran tribulación y otra cosa es la ira de Dios. La iglesia no pasa la ira de Dios, pero la iglesia sí pasa la gran tribulación, que son dos cosas distintas. No se dejen enredar, no se dejen engañar con esos argumentos que usted escucha que dicen que la ira de Dios es la gran tribulación. No se deje confundir. El mismo apóstol Pedro dice que después de muchos sufrimientos y de muchas tribulaciones vamos a alcanzar el reino que se nos prometió. El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, nos menciona todo lo que va a acontecer cuando Jesucristo venga, y dice que Jesucristo viene con los ángeles en llama de fuego, con los ángeles de su poder, y que cuando Él aparezca, ahí es cuando nosotros vamos a ser recompensados, porque es necesario que seamos atribulados mientras estemos aquí y que suframos, dice allí 2 de Tesalonicenses 1, para ser merecedores de ese reino. El rapto secreto le dice a usted que usted no va a sufrir, que usted va a ir a gozar, que va a pasarla sabroso, delicioso, y que no va a sufrir. Eso es el rapto, un engaño. Tenga cuidado, hermano. Es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes estas maravillosas conferencias y estos maravillosos mensajes para que muchos hermanos despierten del conformismo, se levanten y empiecen a escudriñar la Escritura y a buscar a Dios de verdad, como está escrito. Bendiciones.